Humedad atmosférica. El presente trabajo fue realizado por los estudiantes Alejos Montes de Suma Milagros, Castañeda Naya, Diego Fernando, Cusi Ballenas, Milagros Gabriela, Gamarra Linares, Reisen Anthony, Masa Quispe, Carla Araceli y Samayo Buscapi, Shedalí Marcela. Estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental a cargo del ingeniero Teodoro Huarhuachipani. Uno de los componentes más importantes para la atmósfera de nuestro planeta es el agua, el cual nosotros lo vamos a encontrar en sus tres estados, que son sólido, líquido y gaseoso. Normalmente al agua en estado gaseoso nosotros le llamamos como vapor de agua. Sin embargo, a este vapor de agua le vamos a denominar como humedad, la cual estamos acostumbrados a sentirlas en los días más fríos del invierno. Pero lo cierto es que la humedad forma parte del aire a cualquier temperatura. La humedad atmosférica es sumamente importante para todos los seres vivos que habitan en el planeta Tierra, debido a que nos ayuda a la supervivencia y también ayuda a la formación de las precipitaciones y junto a ellas nos va a traer los beneficios de la lluvia. Asimismo, ayuda a mejorar la fotosíntesis en las plantas, lo cual estaría influyendo indistintamente a la alimentación de los animales que dependen de esta. Es por ello que mediante este trabajo de investigación nosotros vamos a darles a conocer a mayor profundidad qué es la humedad, cuáles son sus características más importantes, su importancia y por qué es tan importante para nuestro planeta. Humedad atmosférica. La humedad está presente en la mayor parte de la atmósfera que está cercana a la superficie terrestre. No la podemos ver, sin embargo sí la podemos sentir e incluso oler debido a los hongos que habitan gracias a esta. El agua es uno de los factores más importantes en la vida del planeta y se encuentra tanto en la superficie terrestre como debajo de esta, así como también en la atmósfera. Sin embargo, en la atmósfera el vapor de agua se va a encontrar en menores cantidades, que vendrían de un 0 a un 4%, y se puede llegar a medir en función a la humedad relativa que va a ser dada respecto a una temperatura dada y al máximo vapor de agua que va a haber respecto a esa temperatura. Parámetros de la humedad. Vamos a empezar con la humedad relativa, que vendría a ser la proporción de vapor de agua en el aire en tiempo real comparada con la proporción de vapor de agua para que pueda lograr una saturación a una temperatura dada, la cual la vamos a medir de 0 a 100%, donde 0 vendría a ser un aire seco y 100% vendría a ser un aire que esté totalmente saturado de humedad. Humedad específica. Es la cantidad de gramos de vapor de agua que contiene 1 kilogramo de aire húmedo, es decir, es la mezcla de aire seco con vapor de agua. Humedad absoluta. Constituye la densidad de vapor de agua que está existente en el aire, y los valores máximos que ésta puede tomar son del orden de 40 gramos por metro cúbico. Continuando pues con la ponencia, hablaré un poco sobre la humedad en la variación de la temperatura. Pues para un contenido de vapor de agua constante, en un descenso o también aumento de la temperatura, se produce la disminución o también el alce de la humedad relativa. Cuando el aire se enfría por debajo del nivel de saturación, comienza la condensación de vapor en forma de gotas para formar las nubes. Como una nube es agua líquida, esta humedad no es parte del contenido de vapor de agua del aire. También un punto que es muy importante de tocar son las variaciones diarias de temperatura. Esta se puede definir como el cambio de temperatura entre el día y la noche. Esta se produce por la rotación de la Tierra, que durante el día, cuando la radiación solar va directo a la superficie de la Tierra, esta se va a calentar por la energía que esta emite. Y durante la noche la temperatura va en descenso por la ausencia de esta energía. Otro punto pues es el movimiento de aire de un lugar a otro. Los vientos surgen cuando se producen diferencias en la presión de aire en distintos lugares. En zonas de alta presión, que es el aire que baja, el aire a nivel del suelo se dispersa y se aleja de la alta presión. En zonas donde hay baja presión, que es el aire que sube, el aire a nivel del suelo se mueve hacia el centro de baja presión para reemplazar al aire que sube. Eso es lo que hace que el aire se mueva y que aparezcan los vientos. Otro punto pues es el movimiento vertical del aire. El aporte o la pérdida del aire en los niveles de la superficie tiene que estar compensado por el movimiento vertical. El aire se eleva en las zonas de bajas presiones y desciende sobre las zonas de altas presiones, produciéndose en compensación la convergencia o divergencia de la troposfera superior. Humedad atmosférica. Esta es la cantidad de vapor de agua existente en el aire.
Esta depende de la temperatura. De esta manera resulta mucho más elevada en las masas de aire caliente que en las de aire frío. La humedad de la atmósfera se puede medir mediante un higrómetro y se expresa mediante conceptos de humedad absoluta, específica o relativa del aire. Punto de rocío es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se pueda condensar en rocío o escarcha. A cualquier temperatura hay una cantidad máxima de vapor de agua y que puede contener aire. Esta cantidad máxima se le va a llamar presión de saturación de vapor de agua. La adición de más vapor de agua produce condensación. ¿Por qué la humedad es problemática? Es problemática porque causa bloqueos en las tuberías, averías en la maquinaria, contaminación y congelamiento. ¿Qué efecto tiene la presión sobre el punto de rocío? La compresión de aire aumenta la presión de vapor de agua y por lo tanto el vapor del rocío. Es importante tener esto en cuenta si purga el aire a la atmósfera antes de realizar una medición. Bulbo húmedo. El termómetro de bulbo húmedo es un termómetro de mercurio que tiene el bulbo envuelto en un paño de algodón empapado de agua que se emplea para medir la temperatura húmeda del aire. Funcionamiento del termómetro de bulbo húmedo. Al proporcionarle una corriente de aire, el agua se va a evaporar más o menos rápidamente dependiendo de la humedad relativa del ambiente, enfriándose más cuanto menor sea esta, debido al calor latente de la evaporación del agua. Diagrama de Mollier y ciclómetro de aire húmedo. Los cambios de estado del aire húmedo se pueden representar por medio de un diagrama termodinámico introducido por Mollier, en el cual se adopta como coordenadas la entalpía y la humedad. Estos diagramas válidos, cada uno de ellos para una presión P, han obtenido una gran aceptación por sus aplicaciones prácticas. En el diagrama de Mollier se distinguen fundamentalmente dos zonas. La zona A es la zona de no saturación, si el aire húmedo solo contiene vapor de agua, y la zona D es de sobresaturación y esta es una zona de nieve. Instrumentos que miden la humedad. Tenemos el higrómetro mecánico, que estará basado en las propiedades de algunos materiales como es el cabello humano, el algodón, la seda, el papel y entre otras. Cuando el aire está seco, las células del cabello están juntas unas a otras, mientras que cuando el aire se encuentra húmedo, lo que pasará con estas células es que absorberán el vapor del agua, logrando así un aumento de grosor y longitud. Este instrumento tiene un haz de cabello cuyo extremo superior estará fijado al armazón y el inferior sujeta al peso. Este peso estará conectado por unas palancas amplificadoras hacia un sistema de transmisión donde se determinará la humedad relativa. Higrómetro basado en el uso de componente electrónica. En este instrumento se requiere la capacidad de ciertos materiales de absorber las moléculas de vapor de agua de su superficie. Es así que mediante este proceso se modifican las propiedades eléctricas, creando de esta manera una señal eléctrica que va a ser proporcional a la humedad. Es así que este instrumento se suele usar en aquellas estaciones meteorológicas automáticas y en los equipos de radiosondeos. Higrómetro espectroscópico. Son equipos de alta precisión que se basan en la propiedad del vapor de agua en la atmósfera de absorber la radiación infrarroja en las bandas específicas del espectro electromagnético. Es así que la mayor o menor radiación se relaciona con la humedad del aire. Este instrumento suele ser usado donde se necesita altas tasas de muestreo, como por ejemplo en las mediciones de turbulencia de vapor de agua. El ciclómetro. El ciclómetro es un instrumento que cuenta con dos termómetros. El bulbo de uno de ellos cuenta con un tejido que siempre se va a mantener humedecido. Ambos termómetros estarán sometidos a una presión de aire, ya sea por un ventilador mecánico o por agitación. La relación que existe entre la temperatura que den ambos termómetros y la humedad no va a ser directa, ya que esta va a depender de la presión atmosférica y también de la temperatura. Humedad del aire de los seres vivos. El agua influye en la existencia de los seres vivos en sus distintas formas y estados.
en el estado líquido como la lluvia, en el estado sólido como la nieve o en el estado gaseoso como el vapor de agua o humedad ambiente. Como los otros factores ecológicos, el agua y la humedad ambiente varían su distribución sobre la superficie terrestre, dependiendo de la altitud, latitud, distancia del mar, estaciones, viento, etc. Organismos según la humedad de sus ambientes. Los seres vivos se clasifican en dos según su adaptación a los cambios de humedad. Tenemos a los eurígicos, que soportan cambios importantes en la humedad de sus ambientes, y a los esenogígricos, que no soportan cambios importantes en la humedad de sus ambientes. Las plantas se clasifican en 4. Los hidrófilos, que tienen una preferencia por el agua. Los higrófilos, que prefieren ambientes húmedos pero no permanentemente. Los mesófilos, que prefieren ambientes de humedad intermedia. Y los xerófilos, que prosperan mejor en ambientes secos. Flujos de humedad planta-animal-atmósfera. Es el estudio de intercambio de masa y energía entre los organismos vivos y su entorno. El sistema planta-atmósfera, que es el estudio de las interacciones suelo-vegetación-atmósfera dentro de los procesos físicos, químicos, hidrológicos y biológicos. Y el sistema animal-atmósfera, que es el intercambio de energía térmica entre los animales y el medio ambiente. Se clasifica en 2. Los poiquilotermos o animales de sangre fría, que se caracterizan porque la temperatura interna varía con el ambiente. Y los animales de sangre caliente, que se caracterizan porque pueden controlar la temperatura corporal dentro de estrechos límites. Humedad en la salud. El aire que respiramos requiere de un acondicionamiento que consiste en calentamiento, humidificación y filtración. Cuando la humedad es relativamente baja, o sea, entre un 20 y un 25%, afecta principalmente a los ojos, piel y mucosas, y para algunas personas es la causa de la sequedad ocular. Pero cuando la humedad es alta, o sea, más de un 65%, causa infecciones respiratorias, infecciones virales e infecciones bacterianas. También provoca problemas de asma y problemas de alergias, ya que estos problemas empeoran en ambientes de humedad alta. Y por último, el agravamiento de los síntomas de reuma y otras enfermedades óseas, ya que los malestares de estas enfermedades aumentan en ambientes con humedad alta. Efectos de la humedad en el bioclima humano. La especie humana es conocida por sobrevivir a los diferentes cambios del planeta gracias a su capacidad de adaptación. Existen diferentes variables climáticas y factores que influyen en el intercambio térmico entre la persona y el medio ambiente y que contribuyen a la sensación de confort térmico, lo que incluye humedad, temperatura, etc. El papel de la humedad sobre el confort térmico es importante y consiste en que en cantidades elevadas dificulta la transpiración del cuerpo y en cantidades pequeñas propicia la sequedad de las mucosas, la irritación de la piel y del cuero cabelludo. A continuación les hablaré sobre el hábitat humano. Entendemos como hábitat natural el ambiente o espacio que cuenta con las condiciones físicas y biológicas mínimas requeridas para la supervivencia de alguna especie. Así como todas las especies de nuestro planeta, el ser humano también tiene la necesidad de contar con un hábitat ecológico natural adecuado, que le permita vivir conforme a su condición de persona y alcanzar su máximo desarrollo integral. Humedad en el hábitat. En la humedad, primero hay que saber la existencia de biomas y ecosistemas. Se debe de factores tales como la altitud, la latitud y las precipitaciones. La humedad es una consecuencia de cierto tipo de variable ambiental que genera hábitats idóneos para ciertas especies. La humedad mejora las condiciones de reproducción de insectos o bacterias, que en el caso de la interacción con humanos nos llegaría a perjudicar en nuestra salud. ¿Qué es la humedad atmosférica? La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. Depende de la temperatura, de forma que resulta mucho más elevada en las masas de aire caliente que en el aire frío. La importancia de la humedad atmosférica. La humedad atmosférica es muy importante para todos los seres vivos en el planeta. Por un lado, permite la supervivencia de muchas especies y es responsable de procesos tan importantes como la formación de precipitaciones y por tanto de los beneficios de lluvia en nuestro planeta. Pero quizá el proceso más importante de la humedad atmosférica vendría a ser el crecimiento de las plantas. La importancia de la humedad en la meteorología. La humedad es una variable bastante importante, debido a que el vapor de agua siempre está presente en nuestro aire. A la temperatura del aire al que respiramos, casi siempre tiene algo de vapor de agua. Estamos acostumbrados a ver a la humedad, sobre todo en los días más fríos de invierno. Existen diversas formas de referirnos al contenido de humedad en la atmósfera. Estas son la humedad absoluta y la humedad relativa. Concluyendo, la humedad es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad absoluta y de forma relativa mediante la humedad relativa.
Sus parámetros son la humedad absoluta, humedad específica y humedad relativa. Tiene que ver con la variación de temperatura, ya que la humedad relativa es muy sensible a las variaciones de temperatura, aún así sin modificarse la cantidad de vapor de agua del aire. Al aumentar la temperatura se incrementa la presión de saturación, con lo que la humedad relativa, que tiene por denominador a la anterior variable, disminuye.